Hola, ¿qué tal? El Señor les bendiga. En esta ocasión queremos hablar acerca de las convicciones y cómo no ceder ante la presión que tenemos hoy en día, ante la presión social. Hoy en día nuestras convicciones como cristianos se encuentran bajo ataque constantemente. Y se encuentran bajo ataque porque vivimos en medio de una sociedad que llama a lo malo bueno y a lo bueno llama malo. Es una sociedad donde hay que defender lo que debe ser por naturaleza. Y una sociedad donde se impone de manera natural lo que es contranatural. La Biblia habla de ese cambio generalizado de antivalores que tendremos en los últimos tiempos. Por ejemplo, Pablo, hablando a Timoteo, le habla acerca de las características que iban a tener los hombres en los últimos tiempos. Cómo habrá una descomposición moral a tal punto donde el mundo, la sociedad va a cambiar, rechazando lo bueno por lo malo. Y mirando todos estos cambios que tenemos en el mundo, en diferentes escenarios que han permeado, entrado a todas las esferas del pensamiento humano. Por ejemplo, los cristianos no estamos exentos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a esta sociedad. Y vivimos en una sociedad, como decía anteriormente, que está altamente influenciada por los antivalores. Y los antivalores son más atractivos, llaman más la atención, porque el libertinaje llama la atención más que principios, reglas. A nadie le gusta que le estén poniendo reglas y que le estén diciendo, mira, tú debes conducirte así, de esta o de aquella manera. Por ejemplo, usted está en un lugar, hace todo el tiempo lo mismo, pero el día que le pusieron una regla de cómo usted tiene que hacer eso, a partir de ese momento usted siente que eso como que le molesta, le causa fatiga, le causa deseo de desobedecer. Y es una constante en nosotros los seres humanos. Pero ¿cuál debe ser nuestra posición como cristianos que somos ante una sociedad que poco a poco los antivalores se van proliferando más y más cada día? Bueno, una de nuestra actitud debe ser mantener nuestras convicciones. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a Tito, en el capítulo 2, versículo 1, le dice, pero tú habla de acuerdo con lo que está en la sana doctrina. Aunque todo el mundo hable lo que quiera, actúe como quiera, no tenga ningún tipo de principio moral, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea que nosotros vamos a tener un montón de ofertas como cristianos, especialmente los jóvenes, pero tenemos un llamado y tenemos un paradigma, un ejemplo a seguir, un estándar que es la palabra de Dios. Y yo quisiera compartir contigo algunos principios que debemos tomar en cuenta para no ceder ante la presión social que tenemos hoy en día. Y el primer principio es una visión correcta de Dios. ¿Por qué una visión correcta de Dios? Porque en la medida en que nosotros conocemos a Dios, tenemos un claro entendimiento de Dios, nuestras convicciones vamos a poder descansar en ese entendimiento que tenemos de Dios. Si no entendemos claramente a Dios, sus atributos, cómo Dios obra, su soberanía, entonces posiblemente nosotros vamos a dudar y vamos a ser arrastrados. Pero en la medida en que todo lo que hacemos es filtrado por el conocimiento que tenemos de Dios, entonces nuestras actuaciones, el deseo de nuestro corazón va a ser motivado por eso que conocemos de Dios. Yo pienso que este es uno de los principales problemas que tenemos hoy día, que tenemos un montón de personas en la iglesia que desertan de la iglesia, especialmente jóvenes que se van de la iglesia porque no están claros de sus convicciones, tienen preguntas inconclusas.
en un estudio realizado entre jóvenes de 18 a 25 años, que a veces salen de sus iglesias, de su entorno eclesiástico, a ir a una universidad o quizá un entorno de trabajo. Se registró una alta población de jóvenes que dejan la iglesia. Y cuando se investigó por qué estaba sucediendo eso, fue precisamente porque muchos de esos jóvenes no tenían convicciones claras. Tenían preguntas que no habían sido contestadas. Y al no haber sido contestadas, cuando se encontraron en un entorno diferente, entonces sus convicciones no eran muy claras y ellos decidieron renunciar a su creencia para creer en otras cosas que lo entendieron con más facilidad. Así que tener un buen entendimiento de Dios, claridad de quién es Dios, va a influenciar de manera muy positiva para que nosotros podamos mantener nuestras convicciones y no ceder ante la presión. Lo otro también que podemos practicar o que debemos tener en cuenta para no ceder ante la presión es el temor de Dios. ¿Y por qué el temor de Dios? Porque vamos a estar expuestos. Como jóvenes estaremos expuestos a diferentes escenarios. No podemos meternos en una burbuja. No podemos trancarnos en una habitación para no tener contacto con la sociedad. Somos parte de la sociedad. Hacemos cosas en la sociedad. Necesitamos ir a una universidad, ir al trabajo, salir a la calle. No podemos aislarnos de la sociedad. Entonces, si no tenemos temor de Dios, nuestras convicciones van a depender en gran manera de cuando estemos en la iglesia. Y cuando no estemos en la iglesia, pues entonces cederemos fácilmente a la presión del sistema. Pero cuando tenemos temor de Dios, entonces nosotros no hacemos las cosas porque nos están mirando, porque el líder juvenil nos está mirando, porque el pastor nos está mirando. La hacemos por la convicción que tenemos de Dios, por el temor que tenemos de Dios. Y si tememos, nosotros vamos a evitar desobedecer a Dios. Otra práctica que nosotros podemos tomar como fortaleza para no ceder ante la presión es una relación íntima con Dios. Hoy día tenemos mucha información, mucho conocimiento. Estamos viviendo en la era de la información, donde cualquier información la conseguimos en libros, internet, hay mucho acceso a todo. Por ejemplo, una persona puede definirte con lujo y detalle, de manera teológica, la oración, te puede hacer una exégesis de la oración. Pero cuando tú les preguntas qué tiempo estás dedicando a la oración, entonces es como que no es consistente lo que sabe con lo que practica. Y todo lo que nosotros sabemos debe estar altamente enfocado en nuestra práctica. O sea, debe influenciar nuestra vida práctica piadosa. Así que tener una vida íntima de oración, tener una vida íntima cerca con Dios va a fortalecer nuestra fe hasta el punto de que cuando vengan esas presiones nosotros vamos a poder decir no. Pero tú puedes hacerlo. No, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Y vamos a tener la fuerza, no solamente la convicción, sino la fuerza de poder decir no a eso o rechazar eso. Pero si nuestra vida sencillamente está influenciada por el conocimiento y no tenemos una vida práctica, eso no tiene una influencia práctica en nuestra vida, pues entonces vamos a ser fácilmente arrastrados. Otra práctica que nosotros debemos fortalecer en nuestra vida es nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestro sistema de creencia, de fe. ¿Qué creemos? ¿Por qué lo creemos? Debemos no solamente creerlo, eso es importante, sino saber por qué lo estamos creyendo. O sea, nosotros debemos saber explicar todo lo que creemos, porque van a haber personas que nos van a pedir explicación de lo que creemos. Y si nosotros no sabemos explicar lo que creemos, eso incluso hasta en nosotros mismos causaría duda. ¿No? La Biblia habla acerca de prestar defensa de la fe a cualquiera que demande
razón de la esperanza. Cualquiera que pregunte, cuestione nuestra fe, debemos saber explicar. No porque nos lo dijeron, no porque un líder nos lo dijo, no, usted y yo necesitamos tener como jóvenes convicciones claras de todo nuestro sistema de creencia, de todo lo que creemos. Independientemente de que te lo hayan enseñado o no, nosotros tenemos la Biblia, tenemos muy buenos libros que podemos utilizar para clarificar todo nuestro sistema de creencia. Es cierto que van a haber temas que no van a ser quizás tan claros, pero por lo menos de manera básica y de manera promedio nosotros debemos saber todo, saber explicar todo lo que creemos. Eso va a fortalecer nuestras convicciones y vamos a poder defender nuestra fe. Otra práctica que debe ser fortalecida en los jóvenes es la valentía. Valentía para decir que sí y valentía para decir que no. Y la valentía es fruto de la convicción. Si no tenemos convicción, no vamos a ser valientes. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban esclavizados en la nación de Babilonia, cuando se le pidió que se arrodillaran ante la estatua, ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Y el rey lo llamó y le quiso dar una oportunidad. Y ellos dijeron, no es necesario que hablemos de este asunto. Dios nos va a librar de este asunto. Y si Él no nos libra, tenga por cierto, rey, que nosotros no vamos a adorar la estatua. ¡Qué convicción! ¿Qué convicción tenían estos tres jóvenes? Y ellos no estaban en la iglesia, no estaban en su ciudad, no estaban en su comunidad. No, ellos estaban en una nación altamente pagana y eran esclavos allí. Y allí ellos deciden mantener su convicción independientemente de cualquier cosa. O sea, ellos estaban firmando una sentencia de muerte. Para ellos mantener su convicción era más importante que mantener la vida. Necesitamos jóvenes así, con convicciones claras, ¿verdad? Con valentía, que estén dispuestos a ir hasta la última para mantener lo que ellos creen y no ceder ante la presión. De seguro que ellos estaban presionados, tenían su presión, pero el nivel de convicción que ellos tenían y de valentía fue mayor que la presión y el temor quizá que tenían allí. Y finalmente, madurez emocional. Madurez emocional porque nosotros, ¿verdad?, estamos compuestos, somos seres emocionales y debemos tener claridad en nuestras palabras, ¿verdad? Si hoy decimos sí, mañana no podemos decir no, ¿verdad? Tener ese carácter para responder y mantener nuestras convicciones. D.L. Moody dijo que el carácter es lo que somos en privado cuando nadie nos está mirando. Así que nuestras convicciones, ¿verdad?, nuestro carácter nos va a ayudar a poder mantener nuestra fe en cualquier lugar donde nos encontremos. Vamos a tener presión, nos vamos a ver expuestos a ser descalificados, a no ser aceptados, pero si tenemos estos tres elementos claros en nuestras vidas, una visión correcta de Dios, temor de Dios, una relación íntima con Dios, convicciones claras, valentía y madurez emocional, nosotros vamos a poder responder ante la presión y no vamos a ceder. Que el Señor te bendiga en esta ocasión, joven, y estamos llamados en medio de un mundo que ha perdido los valores, que poco a poco se va desmoralizando. Nuestra juventud, nuestros jóvenes cristianos, estamos llamados o están llamados a ser ejemplo en el lugar donde estemos. Pablo dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Ninguno. Pablo también, hablando al mismo Timoteo, le dice, ahí mismo le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que el Señor les bendiga y mantengamos nuestra fe sin importar el escenario donde nos encontremos. Hasta luego.
y Dios te bendiga.